Muy buenas tardes para todos. Continuamos con el 10º ciclo de historia Asopen 2023. Este es un evento, como ustedes saben, orgullosamente lo estamos haciendo ya hace 10 años y en Asopen pues tenemos la gran colaboración de CEFAI en el grupo Cultur. En esta ocasión este ciclo está con el hilo conductor Científicos e industriales antioqueños, un continuo proceso de desarrollo regional, a cargo de la expositora Elsie Karin León Vargas, doctora en Historia. Ella es candidata pues al doctorado en Humanidades, es magíster en Estudios Humanísticos de la Universidad EAFIT, historiadora de la Universidad de Antioquia. Desde el año 2016 es docente en el área de Teorías y Metodología de la Investigación Histórica del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Entre el 2009 y 2016 fue docente del Departamento de Organización y Gerencia de la Escuela de Administración EAFIT. En la actualidad se desempeña como coordinadora del grupo de Investigación, Historia, Cultura y Memoria, Cultur, de la Universidad de Antioquia. Es integrante del Grupo de Investigación en Historia Empresarial, GHE, Escuela de Administración de EAFIT. Tiene investigaciones que ha desarrollado de historia regional y empresarial. Sus dos últimas investigaciones en el 2002 son como coautora del libro Libélulas, Hijas del Agua, Hadas del Aire, de la editorial Universidad Rosario, y autora del capítulo Historia de la Aviación Comercial en Colombia, Estado y Tecnología del 19 al 50, para el libro de Historia de la Investigación Comercial en América Latina 1919-2019, editorial Universidad de Magdalena. Entonces, de verdad, pues agradecemos mucho, Karin, su presencia en este ciclo y esperamos que nos siga acompañando muchas veces. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a Asopen y a Cultur, obviamente, por la invitación a esta serie de conferencias que nos convocan en este momento. Muy honrada pues de estar aquí acompañándolos con esta conferencia sobre la aviación en Colombia y la vida de un empresario que, como lo veremos más adelante, va a tener muchísimo que ver con precisamente el desarrollo de no solamente la aviación, sino la aeronáutica en general. Me parece que el papel destacado, en este caso de Guillermo Chavarría Misas, pero de muchos de los empresarios que han hecho carrera en la aeronáutica en el país, sirven de ejemplo para mostrarnos ese desarrollo casi que incipiente al principio y bien particular, como lo veremos en las diferentes diapositivas que les traje para ahondar un poco en este asunto del desarrollo empresarial. Primero, contarles que no pasa. Ah, bueno, ya, ok. Primero contarles que pensarse la historia de la aviación en este país es pensar en la iniciativa no solamente de la élite comercial, empresarial e industrial, sino pensar en el desarrollo de las diferentes ciudades. Me voy a permitir leer unos apartados y voy comentando cada una de las diapositivas. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, la aviación cambió radicalmente la forma de transporte en el mundo, al permitir que, a pesar de las barreras geográficas, diferentes regiones pudieran conectarse de forma veloz. Fue así como el planeta
se encogió, pues distancias que antes tardaban en meses para ser recorridas, ahora se cubrían en horas o días. En Colombia, gracias al entusiasmo de algunos empresarios locales, se dio la bienvenida a este nuevo medio de transporte y se crearon las condiciones para que la aviación como espectáculo surgiera y diera paso a la aviación como industria. Las diapositivas que estamos viendo dan cuenta de, si se quiere, la génesis de la primera puesta en funcionamiento, o el pensarse en ese deseo del hombre en volar. Entonces lo que ustedes están viendo acá es unos sucesos, el suceso que se dio la mañana del 20 de septiembre de 1875 en la Plaza Mayor, hoy Parque de Berrío. El mexicano Antonio Guerrero efectuó la primera demostración en un globo aerostático que se había visto en la ciudad. Alrededor de la plaza, una multitud se reunió para observar el maravilloso espectáculo. Abro comillas de uno de los relatos de testigos presenciales de la época, Sofía Ospina de Navarro. Fue una mañana cuando regresábamos a la casa y al entrar a la plaza de Berrío oímos entusiasta la gritería. Era que el globo inmenso, enfundado en la red, se desprendía de la chimenea de atanores improvisada para inflarlo y empezaba a ascender llevando pendiente un trapecio donde el valeroso acróbata, vestido de seda roja, hacía demostraciones arriesgadas. Subió a gran altura, pero su arresto no le produjo más que unas cuantas monedas recolectadas en unas vasijas de lata. La fotografía que están viendo hace parte de la colección de Pastor Restrepo que reposa en la Biblioteca Pública Piloto. Y el aviso fue publicado años más tarde, se encontró en un periódico, La Organización de Medellín, y fue publicado por Luis Latorre Mendoza en 1975. Ahora bien, quisiera en estos antecedentes plantear un asunto que me parece también fundamental para darles un contexto. La idea de conectar el centro administrativo y, digamos, si se quiere, ese eje que ha regido a Colombia por tantos años, y es que se administra desde la centralidad, tenía mucho que ver con el río Magdalena. El río Magdalena pues, fue la entrada de muchas de las exploraciones durante la conquista y la colonia, y sigue hasta el día de hoy siendo eje fundamental para muchos de los desarrollos regionales. A principios del siglo XX, el empresario antioqueño Gonzalo Mejía Trujillo, buscando acortar el viaje por el río Magdalena desde Barranquilla, y nótese algo acá, siempre es con la idea de optimizar el tiempo. Y digamos que en el transcurso de uno de los viajes que él realizaba, notó que se tardaban mucho, porque además encallaban en los bancos de arena propios que se hacían durante los diferentes momentos en el río Magdalena, para lo cual en uno de esos encallamientos pensó, pues qué bueno poder idearse algo que supere estas barreras, para lo cual entonces lo que digamos que un poco atendiendo innovación, adaptación y técnica, se pensó fue un deslizador, que es lo que están viendo en la pantalla. ¿Qué era un deslizador para Gonzalo? Una especie de planchón que, impulsado por una hélice de avión, pudiera flotar y avanzar rápidamente sobre las aguas del río. Algo parecido a los deslizadores que se mueven hoy en día por los Everglades de la Florida. La idea, entonces, no surge y no queda solamente en pensarse superar una barrera como estas. Va más allá. Y le consulta tanto a un inventor francés, Louis Blériot, como a uno norteamericano que estaba en ese momento, pues un francés que estaba en Estados Unidos, y desarrolla lo que ustedes están viendo, que es básicamente uno de los deslizadores que funcionaron hasta 1925 y movieron pasajeros por el río Magdalena. Ahora bien, esto apuntando a los antecedentes propios de lo que se pensaba sobre la aviación en el país. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver Guillermo Echavarría Mesas con esto? Al revisar la documentación histórica de principios del siglo XX hasta 1925, vamos a ver que de una u otra manera la familia Echavarría y Sasa
los hijos de Alejandro y su esposa, no recuerdo en este momento, se me escapa el nombre, van a tener mucho que ver con la aviación. ¿Por qué? Porque primero van a invertir en tal vez las primeras empresas que van a tener que ver con la movilización de pasajeros por el río Magdalena, en el caso de la empresa de Gonzalo Mejía Trujillo. Pero no solo eso, van a pensarse en traer al país espectáculos aéreos que puedan mostrar ese desarrollo como posible industria. Y lo que estamos viendo precisamente es uno de los muchos intentos que se van a dar en la ciudad de Bogotá, en este caso, hacia 1911, un grupo de colombianos que habían conformado el Club Aéreo Colombiano sin ni siquiera tener aviones, y se estaban pensando ya en una escuela de aviación. Recuérdese que el invento del avión se origina en 1903 con los hermanos Wright, y ellos de forma muy temprana van a empezar a pensarse en esos desarrollos como una posible solución y óptima para Colombia. Esta imagen que están viendo se publicó en la revista El Gráfico en 1911 y venía acompañada de una nota introductoria que dice lo siguiente: la empresa del primer aeroplano y el primer aviador en esta ciudad se dio ayer la noticia de que mañana empezará definitivamente a ser mostrado en público el Blériot, que es el tipo de avión que vemos hacia este lado, y que al parecer llegó a la ciudad de Bogotá, pero no pudo volar, porque no tenía las condiciones apropiadas para hacerlo. ¿Y a qué se refería la nota? A que la gasolina, el octanaje de la gasolina no servía. Entonces no pudo realizar su vuelo de demostración. La otra fotografía que están viendo es de uno de los muchos intentos que se va a dar de otro tipo de avión al que le adaptan otro plano, entonces lo que hacen es volverlo un biplano para poder tener mayor sustentabilidad. Lo que vamos a ver entonces con estas imágenes es que entre 1911 y 1913 se van a dar una serie de intentos muy encaminados a espectáculos aéreos, y nótese algo, antes de la Primera Guerra Mundial. Se estaba dando pues un avance significativo. Ahora, ¿qué es lo que permite entender ese proceso vertiginoso de desarrollo de la aviación? La Primera Guerra Mundial. A raíz de esta gran guerra, lo que va a suceder entonces es que muchos de los avances técnicos y tecnológicos se van a dar durante este periodo, asunto que va a favorecer sin lugar a duda pues el despegue de la aviación en clave nuevamente de espectáculo, no tanto de industria. Lo que ven ustedes en pantalla es el primer vuelo documentado que se va a hacer en el país. La fotografía es de la ciudad de Medellín. El piloto, de origen estadounidense, George Smith, va a volar en un Baldwin diseñado en acero. Un Baldwin es un avión que fue desarrollado en Estados Unidos, más o menos entre 1912 y el 13, y que va a servir o se va a utilizar en la Primera Guerra Mundial. Este avión va a llegar al puerto de Cartagena, se van a trasladar a Santa Marta por vía terrestre, lo van a armar en Santa Marta, y en el periódico El Tiempo se va a documentar el primer vuelo el 9 de diciembre de 1912. Desarmado el avión, lo bajan por el río Magdalena y lo traen a Medellín, todo siempre con la idea de hacer demostraciones aéreas. Entonces lo que vamos a ver aquí es que George Smith, con la ayuda de la élite empresarial, va a hacer el primer vuelo documentado, y muchos me preguntan cuando hablamos de esto, ¿dónde fue que ocurrió ese vuelo? Pues es exactamente detrás del Club Campestre, en la zona de la Guacatala, donde hay un terreno que es una pendiente, no sé si ustedes se ubican, un poco como entre el terreno de las Hermanitas de la Enseñanza, como por esa zona. Va a despegar de allí y va a hacer un circuito, va a sobrevolar Itagüí y va a volver al mismo terreno y aterriza. Lo que están viendo es exactamente ese vuelo. Es una fotografía que también reposa en la Biblioteca Pública Piloto. Ahora, documentado, digamos, a través de los testigos presenciales, vamos a ver que la esposa de Guillermo Chavarría Misas presenció el vuelo.
Entonces lo volvemos a encontrar a él y obviamente los documentos que han dejado documentando aspectos relacionados con la aviación. Bien, ya 7 años después, lo que vamos a encontrar es, ya después del fin de la Primera Guerra Mundial, lo que vamos a encontrar es que ese tipo de acrobacias van a verse muy frecuentes en América Latina, desde México, con la familia Braniff, que posteriormente va a tener una incidencia importante en la aviación en México, con la empresa del mismo nombre, en Costa Rica, en Cuba, los vamos a ver en Centroamérica en general, los vamos a ver también en Venezuela y a Colombia, contra lo que todo el mundo piensa y aquellos asuntos que son propios, digamos, de esos mitos que se van tejiendo. A Colombia va a llegar la aviación de forma muy tardía, en realidad, porque, repito, si consideramos que hacia 1913 hace el primer vuelo documentado y aprobado, digamos, por todas las estamentos que se encargaban de aquello, vamos a ver que a Colombia realmente llega en 1913. Ya habían volado otros aviadores que, digamos, muchos provenían de escuelas de aviación en Estados Unidos y en Europa, y habían conocido el invento más como espectáculo que como puesta en funcionamiento como industria. Este tipo de vuelos los presenció Guillermo Echavarría Misas, y ya les contaré más adelante en una de las otras diapositivas qué es lo que va a suceder. En un viaje que hacen a Nueva York, se encuentran con un piloto que había regresado de la Primera Guerra Mundial, y lo que hacen es proponerle un negocio, que se vaya por Colombia demostrando las proezas que se podían hacer con los aviones, y este es el caso entonces de William Knox Martin. Lo que van a ver aquí entonces es la primera estampilla de correo aéreo, no legal, porque no había una legislación en ese momento, y realmente casi que fue de manera improvisada. Se van a transportar una serie de cartas entre Barranquilla y Puerto Berrío, lo ven allí, 164 cartas, hacia 1919. Unos de los intentos que ustedes ven allí del Curtiss Standard Jenny, que va a volar Knox Martin, que va a tener mucho que ver con Guillermo Echavarría posteriormente, porque va a ser quien va a traer o va a ser el último vuelo documentado de uno de los aviones de la compañía de Guillermo. Bien. Entonces ahora sí hablemos de la compañía. En 1919, el antioqueño Guillermo Echavarría Misas recibió en Medellín un catálogo de aviones fabricados en Francia. Durante la época de posguerra vamos a encontrar que muchas de las empresas que se habían dedicado a hacer aviones con fines bélicos, al cesar la guerra, entonces quedan cesantes sus fábricas, y lo que van a permitir, digamos, es un desarrollo muy importante a nivel comercial, y es que esa declaratoria de avión para guerra se va a dedicar a la parte comercial. Entonces, iban país por país en América Latina vendiendo los aviones que habían quedado sobrantes de la Primera Guerra Mundial. Y lo que le llega a Guillermo Echavarría es un catálogo de aviones en la ciudad de Medellín, de Henry Farman, que era pionero de los inventos en aviación y que había, digamos, puesto o había dispuesto más bien en un catálogo el tipo de aviones que fabricaban, un F-60 y un F-40, que ya luego, posteriormente, Guillermo va a importar a Colombia. ¿Qué le propone Guillermo? Y está documentado a través de las actas de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea a su padre Alejandro Echavarría Izaza: la fundación de una empresa de transporte aéreo que comunicara las principales regiones de Colombia, un país montañoso, con pésimos caminos y pocas líneas férreas. Invitaron a empresarios antioqueños. Recuérdese que en Antioquia se había, para ese momento, ya acumulado un importante capital proveniente de la ganadería, de la minería, del comercio, y digamos que había una situación y un espacio propicio para ello.
De hecho, uno de los investigadores que más se ha dedicado a la historia empresarial, Víctor Álvarez Morales, pues ha señalado y nos ha enseñado en la Universidad de Antioquia que para 1920 la matriz industrial en el país ya estaba instalada y gran parte de lo que habían constituido pues lo habían hecho los antioqueños. Así, entonces, la primera empresa de aviación comercial en Colombia se fundó por iniciativa de Guillermo el 16 de septiembre de 1919. Se legaliza el 26 del mismo mes en la Notaría Primera bajo el nombre de Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Su objeto es la explotación del ramo comercial de transportes aéreos, el correo y demás operaciones relacionadas. Abro comillas, en una entrevista que le da Guillermo Echavarría Misas al periódico El Tiempo con fecha 3 de diciembre de 1919. Veremos nosotros algo análogo en el año entrante para ir de Medellín a Bogotá o a la costa. Como en un vagón de ferrocarril van esos aéreos pasajeros que a través de gruesos cristales pueden mirar cómo la tierra corre a centenares de metros bajo sus pies. Este sueño es el que quiere realizar la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. ¿Quiénes eran los socios? Alejandro Echavarría e Hijos como compañía, con 20 acciones, Rudecindo Echavarría y compañía, Vázquez Correa, Mejía, Pedro Vázquez, Julián Vázquez, y me detengo aquí. Son todos de la élite empresarial, mineros, ganaderos, comerciantes. ¿No hay ninguno de ustedes, el segundo apellido Restrepo? Sí, seguramente. Sí, Gonzalo Mejía Trujillo, que ya lo habíamos encontrado en los deslizadores y que tiene mucho que ver con Tax Imperial, que tiene mucho que ver con Cine Colombia, que tiene mucho que ver con la carretera al mar. Martín Rodríguez, Ernesto Arango, Moreno Hijos, Pedro Nelo Espina Vázquez, Gustavo Uribe. Para un total de 100 acciones, donde el 60% estaba repartido entre la familia Echavarría y los Vázquez Correa. Bien, así, hasta el momento, lo que vamos a ver es una puesta en funcionamiento supremamente arriesgada. Primero, porque traer un avión a un país que no tiene la infraestructura adecuada para ponerlo a funcionar, y voy a hacer aquí un paréntesis que seguramente abordaré más adelante, es que no tenían ni siquiera campos de aviación. Entonces, ante eso, realmente el riesgo era muy alto. Pero no es privativo de la élite empresarial antioqueña o bogotana o barranquillera, como ustedes lo han visto a través de Escada o UNCA o la SACO, las compañías que se fundaron tanto en Barranquilla como en Bogotá. Realmente es que es propio de América Latina. ¿Dónde aterrizaban? Pues, como dicen en Medellín, en mangas, en potreros, ¿cierto? No destinados para ello, y con todo el riesgo que esto suponía, que lo vamos a ver más adelante. Ok. Oh, no quiere. Ok. Pues les presento a Guillermo, quien estudió en el Colegio San Ignacio de Medellín, y a la edad de 15 años, su padre, Alejandro Echavarría y Sasa, lo envió a terminar el bachillerato en Nueva York. De ahí pasó a la escuela, a un colegio de, digamos, de negocios en New Jersey, y regresa a Medellín en 1906. Se vincula a la casa comercial importadora de textiles de su padre. Estaban a un año de constituir Coltejer, nótese, y estaba realmente joven. Ahora bien, en 1919 estudia las posibilidades económicas de poner digamos, las posibilidades, sí, como de mirar cómo emprender una compañía de aviación, pero también una compañía ganadera, esa es Mundo Nuevo, que ya su padre había pensado para la región del Sinú. Ahora bien, ¿estaba familiarizado con los adelantos de la época? Sí. Había visto en Nueva York asuntos que tenían que ver con innovación, con todo el despegue pues, de la aviación en Estados Unidos. Y digamos que tenía la posibilidad de haber visto muchas cosas de América Latina, porque entre el tiempo en que estuvo en Estados Unidos y el llegar a Medellín, visitó, por ejemplo, y está documentado en su diario, que hoy en día reposa en la sala patrimonial de la biblioteca de AFIT, recorre Panamá, Lima, Valparaíso, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, las Guyanas, Venezuela y finalmente llega a Barranquilla.
O sea que esos viajes le permitieron seguramente ver los beneficios que podría traer la constitución de una empresa de aviación. Y como digo, son asuntos que no son propios o que no son únicos de Colombia, pero Colombia sí va a tener una particularidad muy diferente a la que van a tener Estados Unidos o países como Argentina, inclusive México. Y es que Colombia tiene tres cordilleras que además son muy difíciles de remontar. Hasta el día de hoy, yo no sé si ustedes recuerdan que hace ya varios años, por no decir décadas, digamos que había ciertos asuntos que se presentaban muy complejos para la aeronáutica en el país. La voladura de torres, de antenas, hacían que la aviación se dificultara, porque la aviación en Colombia se hace por instrumentos. Hasta la década de 1940 era casi que imposible hacerla nocturna, por obvias razones, es decir, la geografía no lo permitía. Y no había ayudas que pues, pudieran facilitarle a los pilotos ubicarse en el espacio. Eso va a venir luego con la creación de la aeronáutica civil. Bien, estos son uno de los aviones, como ven, es un Farman F-40, nombrado Cartagena, porque la empresa, aunque se constituya en la ciudad de Medellín, tiene su origen y su base de operaciones en Cartagena. Va a la familia a comprar terrenos que van a ser utilizados para dos fines. El primero como hangar, otro para, digamos, como puerto, una especie de puerto sobre el mar, que no va a funcionar muy bien, porque les voy a explicar. El avión, este tipo de aviones son hechos de madera y tela, no son aviones metálicos, como los Fokker, por ejemplo, que trajo la Scarda. Estos aviones van a tener un gran impedimento, y es que no se pueden desmontar fácilmente las ruedas, y no se les pueden poner flotadores, por lo cual no era fácil cambiar de rueda a flotador, o sea que era muy complejo que el avión, ante la inclemencia del terreno, pudiera pues desempeñarse adecuadamente. Bueno, y me quiero devolver a algo. Miren, la cabina es descubierta, ¿cierto? Bien, pero para que existiera una empresa de aviación, pues tenían que llegar los pilotos, y llegan los pilotos, de los cuales 2 fallecieron en el territorio colombiano a causa de accidentes y solamente uno quedó vivo. Y años después deja un diario que se publica en una revista francesa, de René Bazin, quien ven aquí al lado izquierdo, derecho, ya ni sé. Bien, estos 3 pilotos que provenían de la Fuerza Aérea Francesa y que habían volado en condiciones de guerra, más no en condiciones geográficas como las de Colombia. Los aviadores veteranos entonces de la Primera Guerra Mundial, Jules Lanet y René Bazin, enviados por la casa francesa Farman, van a formar parte de la compañía aérea y llegaron el 5 de enero de 1920. Nótese, la empresa se había creado en septiembre, había apenas importado los aviones y los pilotos habían llegado a principios de 1920. En la narración de René Bazin nos cuenta: dejamos el Havre el 6 de diciembre de 1919 a bordo del barco Lafayette, con muy mal tiempo. Llegamos a Nueva York el 18 de diciembre, es decir, 12 días después. Permanecimos una semana en Nueva York y salimos para Colombia a bordo de un barco mixto que hacía transporte de banano vía Jamaica y Colón. De paso visitamos Panamá, reembarcamos destino a Cartagena y llegamos en la noche. A mí me gustan este tipo de relatos porque cuentan un poco las travesías que en realidad se vivían en aquella época, ¿cierto? No con la rapidez con la que volamos o nos transportamos hoy. Al despertar estábamos en el muelle y nos preparamos para el desembarque cuando un colombiano vino a presentarse como enviado de la compañía de aviación, pidiéndonos seguir nuestro viaje hasta Barranquilla. Desembarcamos en Puerto Colombia, en la desembocadura del río Magdalena, situado a 15 kilómetros de la ciudad de Barranquilla. Venían con 2 mecánicos y los aviones llegaron el mismo día que los pilotos, en barco. Llegaron desarmadas en grandes cajas. No recuerdo si les traje las fotografías. Me pasé mucho. Bueno,
No recuerdo si les traje las fotografías de las cajas, no, tal vez no las puse. Y tuvieron que bajarlas en grúa para poderlas armar a 40 grados bajo sombra. En el diario del piloto Bazán cuenta que estaban desesperados del calor y que querían devolverse, pero no solamente del calor, sino de las condiciones tan abruptas y la poca comunicación que tenían, porque obviamente ellos hablaban francés y los de aquí castellano, y bueno, no había una buena comunicación. Logran finalmente entonces armar los aviones, y lo que va a pasar allí es que cuando se revisa la documentación de Guillermo Chavarría, nos damos cuenta que hay una puesta en funcionamiento en todos los aspectos. Manda a los pilotos a buscar campos de aviación idóneos por toda Colombia. Viajan, por ejemplo, a la ciudad de Pasto, recorren el eje cafetero, miran las posibilidades en Antioquia, cuál sería el terreno más propicio para crear o para construir un campo de aviación. Y realmente la noticia con la que llegan después de varios meses es que las condiciones del terreno no son óptimas y que lo mejor sería buscar otro tipo de aviones para acuatizar en el río Magdalena. En ese mismo momento lo que va a pasar es que en el 5 de diciembre de 1919 se va a conformar otra compañía aérea por 5 alemanes y 3 colombianos, que es lo que hoy en día pues todo el mundo conoce como Avianca, ¿cierto? Que realmente pues dista mucho de ser Avianca, porque SCADA, que es la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, en su filosofía va a ser SCADA hasta 1944 más o menos, que es cuando ya la nacionalizan en Colombia. Pero realmente lo que ven es que habían importado aviones que no eran propicios para la geografía colombiana. Ahora, Guillermo Chavarría, ante la noticia de los pilotos, viaja a Cartagena para conseguir un terreno y armar los aviones. Y le arrenda a una empresa que estaba en aquella época, la Andean Corporation, un lote en Boca Grande, donde hoy en día se encuentra el Hotel Caribe. El terreno permitía salir por la bahía con los aviones acondicionados con deslizadores y por tierra con los aviones acondicionados con ruedas. Además cumplía con las condiciones de albergar el Goliat, que ya lo veremos más adelante, que es el 5º avión, porque ellos importan primero 4 aviones F-40 y luego van a importar un único avión F-60, que es el avión que va a volar entre París y Casablanca y se vuelve súper famoso por esa travesía. Recuerden que el avión está en una incipiente desarrollo. ¿Qué es lo que dice entonces Bazán con respecto a ese tipo de avión? Nuestro primer trabajo fue escoger un terreno que se prestara a la creación de un aeródromo, además de dar instrucciones a los interesados para la construcción de un hangar. Así llegamos a Cartagena, ciudad que nos estaba asignada como base principal, al menos por el momento. Conocimos representantes de la sociedad que nos parecieron muy simpáticos y convinimos con Jordanet, que sería el otro piloto, que él saldría al interior del país para encontrar terrenos propicios para la explotación y que iría a Medellín, base de la compañía, para discutir el contrato definitivo. Estos son los aviones entonces que van a traer. Este es un diagrama del F-40, 4 aviones, sí traje la imagen de las cajas, y estos son los mecánicos. Aviones totalmente frágiles para la geografía colombiana. Van a ser traídos, como les dije, al país hacia 1920, a principios de 1920. El F-40 fue desarrollado en 1915 por Francia y era un avión que fue ideado para reconocimiento y bombardeo ligero. Estaba equipado con un motor Renault en B y tenía 130 caballos de fuerza, una envergadura de 17.62 metros y una longitud de 9.24. Su autonomía de vuelo alcanzaba hasta las 2 horas y 20 minutos y tenía una capacidad para el piloto y 2 pasajeros más. En Colombia se va a usar hasta 1921 para transportar solamente pasajeros y correo. Aquí el transporte de carga ni siquiera aparece. Esto no se puede pensar en esas dimensiones. Ahora bien, el Farman F-60, no les hablo todavía de eso, vamos a hablar del vuelo inaugural. Ese vuelo más
para crear unas condiciones precisas y que va a ser un vuelo muy interesante, porque claro, lo que va a tener la aviación, y creo que lo ha heredado hasta el día de hoy, es un temor muy alto a usar ese tipo de transporte comparado con otros medios. Por ejemplo, las estadísticas dicen que se dan más accidentes aéreos en trenes que en aviones. Sin embargo, la gente le tiene mucho miedo a volar. Esto va a tener sus raíces en la propaganda que le va a hacer los diferentes medios de comunicación. Contrarrestando esa propaganda, lo que va a conseguir Guillermo Echavarría va a ser, por ejemplo, mostrarle los beneficios de la aviación a los colombianos a través de vuelos de demostración. Entonces, este vuelo se va a realizar por el piloto francés René Bazin en un F-40 sobre Cartagena el 14 de febrero de 1920. ¿Quiénes iban a bordo? El alcalde de la ciudad, la reina del carnaval y Guillermo Echavarría Misas, que son los que ven ustedes allí. ¿Cuál es la nota que publica el diario cartagenero El Porvenir el 15 de febrero del mismo año? Por los aires. El progreso en todas sus manifestaciones toca nuestras puertas. Era de incalculables beneficios se inicia para la patria, prometiendo un porvenir próspero, lleno de bienandanzas y alegrías. Hoy vuela por primera vez una máquina en Cartagena. Nada de particular tendría esto sobre la naturalidad urbana, pues otras máquinas ya se han remontado en otras regiones del país. Es que ya había volado la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, ya había llegado a Bogotá inclusive. Pero las circunstancias de ser esta la primera en Colombia se inicia para fines comerciales. Entonces, digamos que ahí había toda una puesta en funcionamiento por parte de Guillermo de convencer a los colombianos para que montaran en avión. Ok. Ahora bien, de este vuelo inaugural de demostración pasamos al vuelo comercial. El 22 de febrero de 1920 vamos a encontrar que la compañía va a transportar correo y pasajeros. El piloto nuevamente René Bazin y 4 kilos de correo que va a llevar personalmente el gerente de la empresa Guillermo Echavarría Misas. Es decir, él se involucró totalmente con la empresa, no solamente era desde la dirección, desde Medellín. Y lo que vamos a encontrar entonces es que ese vuelo va a ser muy publicitado a través de los medios de comunicación. Van a regresar, y aquí hay una nota bien interesante, porque va a estar muy conectado con lo que va a suceder luego con Escalda. En el vuelo de regreso va a traer a Eduardo de la Espriella y a Julio Mario Santo Domingo, muy joven, que va a ser uno de los que va a constituir una, digamos, alianza entre el Estado y lo que vamos a ver luego que se va a convertir en Avianca. Bien. Lo que ven entonces en la parte de abajo es la primera página de la bitácora de vuelo del piloto francés, mostrando los diferentes vuelos que realizaba con esos F-40. El avión Farman, el que fue bautizado Cartagena, sobrevolando entre Cartagena y Barranquilla, que fueron realmente los vuelos continuos que hizo esta compañía. Las fotografías, como saben, pues reposan en la sala patrimonial de la Biblioteca Pública Piloto, pero también en el archivo de Guillermo Echavarría en la sala patrimonial de AFIT. Ahora sí, quiero referirme al avión Goliath, el F-60, un avión realmente de una envergadura importante, que va a tener graves problemas porque los motores del avión están defectuosos y que la compañía se va a dar cuenta muy tarde, cuando ya el avión está en territorio colombiano. Llegó desarmado, como era lo usual, en septiembre de 1920 al puerto de Barranquilla. El 25 del mismo mes, el piloto René Bazin va a realizar el primer vuelo de ensayo sobre Barranquilla y anota el periódico El Espectador lo siguiente: el sábado verificó el avión Barranquilla, así se llamaba el avión, marca Goliath, magníficos vuelos de ensayo con resultado feliz. En el segundo vuelo ascendió el gobernador y el comandante de la policía, los señores Guillermo Echavarría y José Mario Santo Domingo. Ayer se verificó el solemne bautizo y la inauguración oficial del avión. Se brindó una copa de champaña, concurrieron las señoritas, caballeros de la sociedad, el ejército, la banda marcial,
el avión efectuó un soberbio vuelo con 16 pasajeros a bordo, entre ellos varias distinguidas damas de Medellín. Era todo un espectáculo en realidad. Es decir, esto convocaba la atención de la sociedad. Pero ¿qué sucede? Sucede que le llega una nota de la fábrica Farman de Francia, que los motores del avión estaban defectuosos y que no podía seguir operando el avión, por lo que se suspendieron todas las operaciones con este avión y se cancelaron los contratos de los pilotos y los mecánicos. El avión fue traído a Medellín desde Barranquilla el 15 de julio de 1921 por uno de los pilotos que estaba ya aquí en el país trabajando para otras compañías. En ese entonces estaba trabajando para una subsidiaria de Escarda que se llamaba Liatca en Santander, el italiano Ferruccio Guicardi. Le piden que traiga el avión a Medellín y se niega, precisamente pues porque los motores están defectuosos. El avión queda un tiempo en tierra y lo que vamos a encontrar es que ¿quién se arriesga a traerlo? Es Knox Martin, que se encontraba todavía en Colombia. Ahora bien, este es uno de los últimos vuelos que va a efectuar en la ciudad de Medellín, como ven ustedes. En este vuelo digamos, de demostración va a ir un grupo de estudiantes y realmente empiezan a follar los motores. Y lo que vamos a encontrar es que la revista Sábado lo registra de forma importante y entonces ya decidieron dejar quieto el avión. No volvió a volar. Me quiero quedar con este mapa que se ha realizado a partir del archivo y del libro de Guillermo, tratando de demostrar qué fue lo que realmente pues hizo tanto la Compañía Colombiana de Navegación Aérea como la otra compañía donde Guillermo Chavarría Misas tenía acciones, que era la Urabá Medellín and Central Airways, una compañía que se va a constituir luego. Es decir, él, a pesar de haber quedado con la compañía, digamos, en muy malas condiciones, primero porque los aviones no le sirvieron, ¿cierto? Las condiciones del terreno no eran propicias, el miedo de la gente, es decir, esta empresa, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, va a tener realmente un problema muy grande de aceptación, no solamente por el tipo de aviones, por la geografía, por el miedo a volar, sino porque realmente no tenía vuelos exitosos. Bien. Vamos a ver entonces que realmente son muy pocos los vuelos que alcanzan a realizar, van a tomar el rumbo del río Magdalena, como ven allí, y van a, digamos, a hacer uno que otro vuelo hasta llegar a la ciudad de Medellín. Pero, ¿qué es lo que realmente va a impedir que la compañía continúe? Ok. Aquí. Que no estaban adaptados para el terreno, es imposible, es decir, no había cómo cambiar rápidamente flotadores y ruedas, no era posible. Y esto les va a impedir un desarrollo, digamos, vertiginoso, como si tuvieron las otras compañías que tenían aviones, primero de metal, y luego, pues que estaban adaptados para las condiciones del terreno. El río Magdalena les va a servir en alguna medida, pero aquí hay dos casos bien interesantes que digamos que van a llevar a que la compañía se liquide. Uno de los aviones, el Santa Marta, que están viendo en pantalla, van a lograr llegar a cuatizarlo pues sobre el río Magdalena a la altura de Puerto Nare. Lo dejaron amarrado y a la mañana siguiente, cuando se despertaron, un ventarrón había destruido el avión. O sea, menos otro. Luego, el otro avión, Cartagena, lo van a traer también hacia Medellín y lo que va a suceder es que unos niños, también en Puerto Nare, por estar jugando con el avión, lo que hacen es que le empiezan a tirar piedra pensando que era un monstruo y lo dejan bastante averiado. Todos estos relatos están en el diario de René Bazán. Claro, cuando encuentra semejante espectáculo, pues digamos que el asunto se vuelve aún más complejo. Aquí hay digamos
que la puesta en funcionamiento de asuntos que van a ser realmente exitosos para Colombia, entre esos el correo aéreo. Va a ser a Guillermo a quien le van a dar el contrato, el Estado colombiano le da el contrato de correo aéreo a la Compañía Colombiana de Navegación. Y lo va a detentar hasta el momento en que termina sus operaciones. No tenía con qué transportar el correo. Y ese contrato se va a pasar a SCADNA. Y hasta el día de hoy lo tiene Avianca, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un asunto bien complejo de este manejo del correo aéreo en Colombia. Van a haber intentos de correo aéreo por otras aerolíneas, como Lanza, por ejemplo, que es una aerolínea que se va a instaurar hacia 1945 por pilotos retirados de SCADNA, pilotos colombianos, pero que realmente va a ser una guerra total, porque les botaban el correo a la basura, y se va a volver pues casi que un monopolio el transporte de correo aéreo. Esto que estaban viendo es el primer bolsa de correo que se va a transportar. Estas van a ser las emisiones filatélicas, que hoy en día son una rareza, son coleccionables, ¿cierto? Las primeras estampillas de la compañía colombiana, que no fueron diseñadas exactamente como estampillas de correo, son sobrecargadas y bueno, son realmente coleccionables, son de colección hoy en día. Ahora, me quiero quedar aquí con otro de los asuntos que les va a suceder con los otros aviones, y es que la compañía va a sufrir 2 accidentes más. El primero sucede el 29 de abril de 1920, cuando el piloto francés Jacques Jourdanet realizaba un vuelo de deporte sobre Barranquilla con los pasajeros Pepa Restrepo de Vázquez y su hijo Steri Jaime. El avión perdió altura, se desploma y los pasajeros sufrieron graves heridas, el piloto muere y el aparato queda destruido, es el que ven a mano izquierda. A mediados de 1920 llega un nuevo piloto para reemplazar el accidentado y el fallecido. Llega Félix Flatoní, quien realiza vuelos deportivos entre Barranquilla y Cartagena, y en julio de ese año, después de realizar un vuelo entre Cartagena y Barranquilla, el avión se le va a apagar y va a sufrir un accidente y el piloto fallece. Entonces, realmente podríamos considerar que Guillermo va primero a sentar las bases del ensayo y el error de lo que es constituir una empresa de aviación en el país, con unas condiciones supremamente adversas, como ya lo he descrito, pues el terreno, el tipo de avión, la tecnología, la falta de infraestructura, todo lo que significa eso, aparte del ya consabido miedo a volar. Las campañas publicitarias que hace Guillermo, tanto en El Espectador, como en El Tiempo, como en periódicos La Defensa, la revista Sábado, Progreso, van a ser muy agresivas para convencer a la gente. Pero claro, era de esperarse que ante 2 accidentes y este tipo de asuntos y el daño de los motores del F-60, pues no fuera pues muy atractivo volar en aquella época. Pero ese miedo a volar también fue, digamos que, bastante representado por la prensa. Lo que están viendo ustedes aquí es una caricatura de Miguel Ángel del Río Mar, publicado en el Batero Ilustrado hacia 1930. Lo que está mostrando es cómo el cura les echa la bendición, y no sé si ustedes sabían que muchos de los pasajeros antes de volar dejaban testamento. Igual lo hacían cuando se embarcaban para Europa y viajaban en esos transatlánticos, ¿cierto? Pero aquí en la aviación sí que mucho más. Entonces digamos que la campaña contra la aviación fue supremamente activa desde la prensa. Pero también se encargaron de demostrar, esta es otra de las imágenes del Farman F-60, ya en la ciudad de Medellín. Estuvo mucho tiempo en los terrenos donde hoy en día es el aeropuerto La Herrera, en las playas. Esta última imagen que les traje es un poco como la ilustración de
investigación de Guillermo, exacto, de la mula al avión. Es un poco la representación en aquella época de lo que fue pues este medio de transporte ante unas dificultades enormes. Este vuelo fue documentado hacia 1928 y es el vuelo de Daza, uno de los pilotos, el cucuteño, Camilo Daza, que había estudiado aviación en España, ¿cierto? Y se vino para Colombia, voló para Escada, luego voló para Avianca, y digamos que es uno de los pilotos más emblemáticos del país. Pero vemos aquí todo lo que tenían que sufrir estos aviadores, no era un asunto sencillo. Yo quiero cerrar esta conferencia con una reflexión que parte de mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría trató sobre el aeropuerto Olaya Herrera. Y lo que estaba pensando yo en aquella época cuando hacía la investigación era que la aviación sí fue el componente más modernizador que tuvo esta ciudad. No solo por lo que implica poner digamos, en funcionamiento una empresa de aviación. Ya tendremos la oportunidad, si así les parece, de presentar otros intentos como UNCA, SACO o la misma SCADA, que van a ser muy interesantes y van a permitir pensarnos unir este país ante la geografía. Hasta hoy en día, hace poco una estudiante me decía, que es del Chocó, me decía: profesor, usted no se imagina lo que significa llegar a mi pueblo. Estoy hablando de San José del Palmar. Es decir, esto sigue sucediendo en la actualidad. Ese, si se quiere, que es básicamente la tesis de Frank Safford y Marco Palacios, es que Colombia realmente es un país fragmentado y dividido. Y ante la imposibilidad de poner a funcionar el río Magdalena, pero también los ferrocarriles. Es que yo creo que Colombia es de los pocos países donde el ferrocarril no funciona. Es increíble. Aquí preferimos el transporte por carretera, por unas carreteras bien complejas, ¿cierto? Que están destinadas a... Hay una complejidad allí a poner en marcha proyectos que realmente podrían funcionar. Es muy complejo pensarse. Entonces, yo creo que Guillermo va a ser tal vez uno de los iniciadores de pensarse a Colombia a nivel regional. Junto con Ricardo Lano Estrada y Gonzalo Mejía Trujillo, que van a ser los tres gestores del aeropuerto Olaya Herrera, junto con la Sociedad de Mejoras Públicas y el Consejo de Medellín. Van a pensarse asuntos, por ejemplo, como que Medellín va a ser la tercera ciudad en Colombia en tener un aeropuerto. Y bueno, hoy en día tiene 2, ¿cierto? Así el otro está en Río Negro, que estaba proyectado para que estuviera en Bello, en el Llano de Ovejas, porque de hecho es más propicio allá. Pero bueno, asuntos de orden político hicieron que este aeropuerto estuviera en Río Negro. Pero salvo los aeropuertos que están realmente en la costa Caribe, vamos a encontrar que hay una gran imposibilidad de pensarse a nivel regional la comunicación en este país. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a Nariño, a Pasto, a Ipiales, y aterrizar allá es una proeza? O la imposibilidad de aterrizar a cualquier hora en Manizales, las condiciones climáticas, ¿cierto? Seguimos estando a expensas de ese asunto y estamos en el 2023, 100 algo de años. Bien, cierro con esta reflexión. Medellín fue la tercera ciudad en Colombia en incorporar la infraestructura necesaria para el transporte aéreo. ¿Qué pretendemos analizar? La transformación de la vida urbana en clave de transporte aéreo que vivió Medellín y que han vivido las diferentes ciudades de Colombia estuvo liderada por el especial interés de unos individuos que gestionaron e incorporaron tales iniciativas modernizadoras al desarrollo urbano, no solamente de la ciudad sino de la región. La élite antioqueña tuvo una participación fundamental en la introducción de la aviación en el departamento y su papel en la modernización de la aviación
fue determinante para el desarrollo de la ciudad de Medellín. Ahora bien, el desarrollo de algunas ciudades latinoamericanas que transitaron hacia la modernidad en la transición del siglo XIX al XX se manifestó en forma elocuente con la evolución que van a experimentar en clave de servicios urbanos, como el aeropuerto. Es así como el abastecimiento de servicios públicos y el transporte son indicadores para evaluar ese proceso de modernización de las élites y de las metrópolis latinoamericanas. Medellín va a surgir como una de las ciudades colombianas donde se expresó esa forma de proceso y de cambio. Ahora bien, queda por preguntarse varios asuntos que quiero dejar simplemente allí como reflexión, y tiene que ver con cuáles son los factores que hacen que una región dada tenga, si se quiere, unas condiciones para que se desarrolle o no. Si lo comparamos con Cartagena y Barranquilla, por ejemplo, pues obviamente Barranquilla se va a llevar una buena proporción de lo que se desarrolló en materia de infraestructura aérea y de aeronáutica. No por nada, durante mucho tiempo estuvo allí la base de Avianca. Ahora, considero que hay todavía pendientes realizar estudios sobre las condiciones topográficas del país en clave de aviación, las condiciones climáticas en clave de aviación. Pienso que sería adecuado pensarse la aviación no solamente en clave geográfico, sino lo que ha representado para regiones tan lejanas como los llanos orientales. Llevar servicios médicos, tener acceso a bienes y servicios, a mercancías, que muchos llegan solamente por avión. O llegan por avión y se desplazan luego en canoas, en botes, en lomo de mula. Es decir, aquí hay todavía esa mezcla entre modernidad y tradición. ¿Sí? Es posiblemente ver al día de hoy llegar un avión a Vallasolano y transportar a lomo de mula o en canoa, no sé, paquetes de chocolatinas Jet. Es increíble que esto siga sucediendo. Ahora, la otra reflexión que queda es pensarse que cuáles serían las estrategias que se utilizaron para convencer a la población y las ventajas sobre la aviación y las ventajas que va a tener este medio de transporte, y cómo hasta el día de hoy esas estrategias pesan. Las seguimos viendo, es decir, uno puede ver en periódicos como El Espectador, en su época, El Heraldo de Antioquia, El Diario, El Colombiano, revistas como Cromos, siguen reproduciendo como un espectáculo el hecho de que haya, si se quiere, ese impedimento en infraestructura. Creo que hay un llamado aquí a la responsabilidad también, a pensarse cómo podrían contribuir para más bien pedir que esa infraestructura se cambie y que se piense en, digamos, de alguna forma, que esas regiones tan apartadas estén realmente conectadas. Yo no he querido hasta la fecha ni siquiera pensar en una investigación de lo que puede significar la puesta en funcionamiento de aeropuertos y el narcotráfico, porque realmente creo que es un asunto bastante complejo, pero para eso sí funciona. Creo que es un llamado también a la sociedad a pensarnos como es, como sociedad. Esta puesta en funcionamiento hace 100 años hubiera sido bien interesante si el Estado pues hubiera tomado las riendas. El Estado colombiano va a entrar al desarrollo de la infraestructura aeronáutica hasta la década de 1940. La va a dejar a entes privados, al libre juego de la empresa privada, la puesta en funcionamiento del desarrollo de la aviación. Muchísimas gracias.